Llevé una silla de ruedas de $3,000 para la madre de mi nuera después de la cirugía. $3,000 que había guardado durante meses, centavo a centavo, trabajando horas extra limpiando oficinas mientras otras mujeres de mi edad ya descansaban en sus casas. Pero yo quería hacer algo bonito, algo que demostrara que a pesar de los años y las diferencias, seguía siendo parte de esta familia. La encontré en una tienda especializada del centro. Era perfecta, con asiento acolchado y ruedas que giraban suavemente, como si flotara sobre el piso. El vendedor me explicó cada detalle con paciencia, y yo asentía imaginando el rostro de Elsa cuando la viera. Tal vez por primera vez en años, alguien me miraría con gratitud genuina. El domingo llegué temprano a la casa de mi hija Dayana, cargando la silla en el taxi que me costó $20 adicionales. La dejé en la entrada con una sonrisa, esperando ese momento que había imaginado tantas veces. Las mujeres del barrio se asomaron curiosas, y yo sentí una extraña sensación de orgullo que hacía tiempo no experimentaba. Durante el almuerzo, todos estaban reunidos alrededor de la mesa. Héctor contaba chistes mientras Augusto revisaba su teléfono sin prestar atención a nadie. Dayana servía el arroz con pollo que yo había preparado esa mañana, porque aunque fuera domingo de descanso, nadie más sabía cocinar para tantas personas como yo lo hacía. Fue entonces cuando decidí mencionar la silla. Con voz suave, casi tímida, le dije a Elsa que había traído algo especial para ayudarla en su recuperación. Todos se voltearon hacia mí, y por un momento pensé que finalmente tendría la atención que merecía después de tantos años siendo invisible en esas reuniones familiares. Elsa me miró fijamente, con esos ojos que nunca habían mostrado calidez hacia mí. Su expresión cambió lentamente, de curiosidad a algo que no pude identificar de inmediato. Luego, con una voz clara que todos pudieron escuchar, dijo las palabras que se quedarían grabadas en mi memoria para siempre. «Devuélvela. Prefiero arrastrarme a quedar debiéndole a una fracasada». El silencio que siguió fue ensordecedor. Pero duró apenas un segundo, porque inmediatamente después vinieron las risas. Primero Héctor, con esa risa nerviosa que siempre tenía cuando alguien decía algo cruel. Luego Augusto, sin levantar los ojos del teléfono, pero dejando escapar una carcajada. Y finalmente, lo que más me dolió, mi propia hija Dayana, riéndose como si acabara de escuchar el chiste más gracioso de su vida. Todos se rieron. Todos menos yo, que permanecía allí sentada, con la cuchara de arroz a medio camino hacia mi boca, sintiendo como si me hubieran abofeteado delante de un tribunal que había decidido mi culpabilidad unánimemente. Ni siquiera mi propio hijo me defendió. Ni una sola palabra de protesta o de desacuerdo con lo que había escuchado. La conversación siguió como si nada hubiera pasado. Héctor comenzó a hablar sobre el partido de fútbol del día anterior, mientras Dayana comentaba sobre los precios del supermercado. Augusto finalmente guardó su teléfono y pidió más arroz. Elsa, que no podía caminar sin ayuda desde la operación, se las arregló para alcanzar el salero que estaba al otro lado de la mesa, solo para evitar pedirme cualquier favor. Me quedé observando sus caras, grabando cada expresión en mi memoria. La sonrisa satisfecha de Elsa, como si acabara de ganar una batalla importante. La incomodidad fingida de Héctor, que rápidamente fue reemplazada por su charla sobre deportes. La indiferencia total de Augusto, que volvió a su teléfono como si yo fuera parte del mobiliario. Y Dayana, mi propia hija, limpiándose los ojos de las lágrimas que le habían causado las carcajadas. Me levanté de la mesa sin decir una palabra. Limpié mi lugar como siempre había hecho, recogí los platos que estaban a mi alcance y los llevé a la cocina. Mis manos temblaron ligeramente mientras enjuagaba los restos de comida, pero nadie se dio cuenta porque nadie me estaba mirando. Las conversaciones habían retomado su curso normal, como si nada hubiera pasado. Desde la cocina, pude escuchar a Dayana explicándole a alguien por teléfono lo que acababa de suceder. Su voz tenía esa entonación divertida que usaba cuando contaba anécdotas graciosas. «Te juro que mi mamá pensó que íbamos a estar agradecidos», decía entre risitas. «Como si fuéramos una familia de caridad». Tomé la silla de ruedas del porche donde la había dejado con tanto cuidado. Era más pesada de lo que recordaba, pero la cargué hasta la calle y esperé el taxi que había llamado desde la cocina. Mientras esperaba, pude escuchar las risas que salían de la casa, mezclándose con el sonido del televisor que alguien había encendido. El taxista me ayudó a subir la silla al maletero sin hacer preguntas. Durante el viaje de regreso a mi casa, mantuve la mirada fija en la ventana, viendo pasar las calles que conocía de memoria.
$3,000 de mis ahorros regresaban conmigo, junto con una lección que tardé 68 años en aprender. Esa noche, por primera vez en décadas, no llamé a Dayana para preguntarle si necesitaba algo para el día siguiente. Durante 40 años fui la que sostuvo todo. La que se levantaba a las 5 de la mañana para preparar los almuerzos, la que trabajaba doble turno para pagar los estudios de Dayana, la que cuidaba a los nietos cuando nacieron porque nadie más podía hacerlo como yo. Siempre pensé que eso era amor, que mi sacrificio construía algo sólido, una familia unida donde yo tendría mi lugar para siempre. Pero esa noche, sentada en mi pequeña sala con la silla de ruedas al lado, comencé a recordar con una claridad dolorosa. Recordé cada vez que había puesto las necesidades de otros antes que las mías, cada vez que había dicho no importa cuando me ignoraban, cada vez que había sonreído cuando me trataban como si fuera invisible. Cuando Dayana se divorció de su primer esposo hace 15 años, yo vendí mi auto para pagarle el abogado. $1,200 que había ahorrado para arreglar el techo de mi casa. Durante 2 inviernos, puse ollas en el suelo para recoger el agua de lluvia, mientras ella se mudó a un apartamento mejor con el dinero que yo le había dado. Cuando Augusto necesitaba útiles escolares, yo trabajaba los fines de semana limpiando casas para comprárselos. No los más baratos, sino los de marca que él quería para no sentirse menos que sus compañeros. Gastaba $150 cada año escolar, dinero que salía de mi pensión de $800 mensuales. Cuando Héctor perdió su trabajo hace 3 años, fue a mi casa con una sonrisa forzada y me pidió prestados $500 para los gastos de la casa. Nunca me los devolvió, pero cada domingo esperaba que yo llevara la comida preparada y nunca me ofrecieron ni siquiera pagar los ingredientes. Cada emergencia, cada crisis, cada momento difícil, siempre terminaba en mi puerta. Y yo abría con los brazos extendidos, creyendo que estaba construyendo una red de amor que algún día me sostendría a mí también. Pero ahora, con 68 años, me daba cuenta de que había estado construyendo mi propia prisión. La noche después de la humillación, saqué todos mis papeles y comencé a hacer cuentas. En una hoja de papel, escribí cada dólar que había gastado en ellos durante los últimos 5 años. La cifra me dejó sin aliento. Más de $15,000. Dinero que salía de mi pensión, de mis trabajos extras, de mis pequeños ahorros. Dinero que había gastado en regalos de cumpleaños que recibían sin entusiasmo, en medicinas para Elsa cuando no tenía seguro médico, en ropa para Augusto cuando creció tan rápido que nada le quedaba. Dinero que gasté creyendo que cada dólar me acercaba más a ellos, cuando en realidad solo me alejaba más de mi propia estabilidad. Pensé en todas las veces que había cancelado mis propios planes. La clase de baile que nunca tomé porque Dayana necesitaba que cuidara a Augusto. El viaje que nunca hice porque Héctor tuvo una emergencia financiera justo cuando había ahorrado suficiente. Las amigas que perdí porque siempre tenía compromisos familiares que resultaban ser yo haciendo favores que nadie más quería hacer. Me acordé de doña Cristina, mi vecina, que siempre me decía que me veía cansada. Severina, tú das mucho y recibes muy poco, me había dicho hace unos meses. Yo le había contestado que la familia era lo más importante, que sacrificarse por los hijos era natural. Ahora sus palabras sonaban como una profecía que yo había elegido ignorar. Durante años, cada domingo había sido igual. Yo llegaba temprano, cocinaba, servía, limpiaba, escuchaba sus problemas y ofrecía soluciones que nadie me pedía pero todos esperaban. Después me iba a casa sintiendo un vacío extraño, como si hubiera dado todo mi combustible y no hubiera recibido ni siquiera las gracias necesarias para recargarme. Ellos hablaban de sus trabajos, sus planes, sus problemas, sus sueños. Pero cuando yo mencionaba algo sobre mi vida, la conversación cambiaba de tema rápidamente. Como si mi existencia solo fuera relevante en función de lo que podía hacer por ellos, no por quién era yo como persona. Esa madrugada, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de algo que me heló la sangre. En todos esos años de sacrificios, nunca había recibido ni siquiera una llamada preguntándome cómo estaba yo. Cuando me enfermé de gripe el año pasado, estuve 5 días en cama sin que nadie supiera. Cuando cumplí 67 años, nadie se acordó hasta una semana después, y la única celebración fue una torta que yo misma compré. Había vivido creyendo que era la matriarca respetada de la familia, cuando en realidad era solo la empleada doméstica gratuita que también pagaba por trabajar. Una mujer que había confundido ser necesaria con ser querida, ser útil con ser valorada. La silla de ruedas seguía ahí, al lado de mi sofá,
como una evidencia física de mi ingenuidad. $3,000 que representaban meses de trabajo extra, meses de levantarme antes del amanecer para limpiar oficinas vacías, meses de dolor en las rodillas y en la espalda que ignoré porque tenía una meta que me parecía noble. Pero ahora entendía la verdad que había estado evitando durante décadas. No era amor lo que me mantenía corriendo hacia ellos cada vez que me necesitaban. Era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a que me abandonaran completamente, miedo a enfrentar la realidad de que tal vez nunca había sido tan importante para ellos como ellos lo habían sido para mí. Por primera vez en 40 años, esa madrugada no puse el despertador para levantarme temprano y llamar a Diana para preguntarle qué necesitaba para el día. El lunes por la mañana, cuando normalmente estaría llamando a Diana para preguntarle si necesitaba que fuera temprano a ayudarla con algo, me quedé en la cama hasta las 9. No había dormido bien, pero tampoco quería levantarme a cumplir una rutina que ahora me parecía absurda. Por primera vez en décadas, mi día no comenzaría preguntándome qué podía hacer por otros. Mientras tomaba café en mi pequeña cocina, el teléfono sonó. Era Diana, y su voz tenía esa impaciencia que siempre aparecía cuando algo no salía como ella esperaba. «Mamá, ¿vienes hoy? Elsa necesita que alguien la ayude con el baño y yo no puedo faltar al trabajo». La escuché como si estuviera hablando en un idioma extranjero. Después de lo que había pasado el domingo, después de las risas y la humillación, ella esperaba que yo llegara corriendo como siempre, como si nada hubiera ocurrido. «No puedo hoy», le dije simplemente. Hubo una pausa larga. Diana no estaba acostumbrada a escuchar esa palabra de mi boca. «¿Cómo que no puedes? ¿Qué tienes que hacer que sea más importante?» En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Durante 40 años, cada vez que yo tenía planes, compromisos o simplemente ganas de descansar, esa pregunta parecía como un látigo. ¿Qué podía tener yo que hacer que fuera más importante que servirles a ellos? «Tengo que vivir mi vida, Diana». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y por primera vez en años, no me sentí culpable por hacerlo. Esa tarde decidí salir a caminar por el barrio, algo que había dejado de hacer porque siempre tenía cosas más importantes que hacer para la familia. Mientras caminaba, me topé con doña Marta, una señora de mi edad que siempre veía en la panadería pero con quien nunca había tenido tiempo de conversar. Nos sentamos en una banca del parque y, sin saber por qué, comencé a contarle lo que había pasado. Esperaba que me dijera que estaba exagerando, que la familia era lo más sagrado, que tenía que perdonar porque al final del día éramos sangre de la misma sangre. Pero doña Marta me escuchó en silencio y luego me dijo algo que nunca olvidaré. «Severina, el problema no es que ellos no te valoren. El problema es que tú nunca les has enseñado a valorarte». Sus palabras me golpearon como una bofetada de realidad. Durante 40 años, yo había estado enviando el mensaje de que mi tiempo no tenía valor, que mis necesidades no importaban, que yo estaba siempre disponible sin límites ni condiciones. Había criado a una hija que aprendió que mamá siempre estaría ahí, sin importar cómo la trataran. Esa noche, saqué mi libreta de ahorros y conté el dinero que tenía disponible. Después de comprar la silla de ruedas, me quedaban $2,300. No era una fortuna, pero era mío. Por primera vez en años, pensé en qué quería hacer con mi propio dinero, para mi propia vida. Recordé cuando trabajaba en la fábrica textil, antes de que naciera Diana. Había una compañera, Elsa Márquez, que siempre hablaba de abrir una pequeña panadería cuando se jubilara. Yo también tenía sueños entonces. Quería viajar, conocer la costa, tal vez tomar clases de costura para hacer algo más que arreglar la ropa rota de otros. Pero cuando llegó Diana, guardé esos sueños en un cajón que nunca volví a abrir. Y cuando ella creció, apareció Augusto, luego las crisis económicas de Héctor, las emergencias médicas de Elsa, y mis sueños se fueron convirtiendo en polvo debajo de una montaña de responsabilidades que yo misma había aceptado cargar. El martes el teléfono sonó 14 veces. No contesté ninguna llamada. El miércoles, Augusto apareció en mi puerta con cara de preocupación fingida. «Abuela, mamá dice que estás enojada. ¿Qué pasó?» Lo miré a los ojos, a ese nieto de 23 años que nunca había trabajado un día completo en su vida, que vivía de los esfuerzos de su madre y los míos, y que había tenido el descaro de reírse cuando su bisabuela me humilló públicamente. «No estoy enojada, Augusto. Solo estoy cansada». «Pero tú nunca te cansas, abuela. Tú siempre estás ahí para todos». Y ahí estaba el problema,
resumido en una frase inocente. Para ellos, yo no era una persona con emociones, límites o necesidades. Era una máquina de dar que nunca se descomponía, nunca necesitaba mantenimiento, nunca requería combustible. ¿Sabes cuántos días trabajé horas extra para comprar esa silla de ruedas?, le pregunté. Augusto se encogió de hombros. No sé, abuela. Pero ya sabemos que a Elsa no le gustó. 60 días, Augusto. 2 meses levantándome a las 4 de la mañana para limpiar oficinas antes de ir a mi trabajo normal. 2 meses de dolor en las rodillas, de llegar a casa tan cansada que a veces me quedaba dormida en el sofá sin cenar. Por primera vez, vi algo parecido a la incomodidad en sus ojos. Trabajé 60 días extra para comprar algo que pensé los ayudaría, y cuando lo rechazaron riéndose de mí, tú también te reíste. Abuela, yo no. Sí lo hiciste, Augusto. Y no me duele que te hayas reído. Me duele que ni siquiera te hayas dado cuenta de que lo hiciste. Se fue sin decir más, y yo cerré la puerta sabiendo que esa conversación había cambiado algo entre nosotros para siempre. El jueves fui al banco y abrí una cuenta nueva, separada de la que toda la familia conocía. Transferí $1,500 a esa cuenta, dinero que iba a ser solo mío, para mis propias emergencias, para mis propios sueños, para mi propia vida. Mientras firmaba los papeles, pensé en todos los años que había puesto el dinero en una cuenta que Dayana conocía, por si acaso necesitaba algo urgente. ¿Cuántas veces había llegado a mi casa con lágrimas en los ojos y una historia sobre alguna crisis financiera que solo yo podía resolver? Esa tarde, por primera vez en décadas, compré algo para mí sin justificarlo ante nadie. Un vestido de color vino que había visto en una tienda y que me había gustado, pero que nunca me permití comprar porque ¿para qué iba a gastar en vanidades cuando había tantas necesidades familiares? Costaba $80, casi la 10ª parte de lo que había gastado en la silla de ruedas, pero cuando me lo probé en el espejo de mi habitación, me vi como una mujer diferente. No la Severina que corría de un lado a otro resolviendo problemas ajenos, sino la mujer que había sido antes de convertirse en la salvadora perpetua de una familia que nunca había aprendido a salvarse sola. El viernes, Dayana apareció en mi casa sin avisar. Entró como siempre lo hacía, como si fuera su casa también, y se sentó en mi sofá con esa actitud de quien viene a resolver un problema que considera menor. Mamá, ya basta de caprichos. Elsa necesita ayuda y tú eres la única que puede dársela. Héctor y yo trabajamos. Augusto está buscando trabajo, no podemos estar cuidándola todo el día. La miré mientras hablaba, notando por primera vez lo fácil que le resultaba disponer de mi tiempo como si fuera suyo. Lo natural que le parecía que yo fuera la solución automática a cualquier inconveniente familiar. ¿Y por qué tengo que ser yo siempre la que resuelve todo? Me miró como si hubiera dicho algo completamente absurdo. Porque eres la abuela, mamá. Porque ya no trabajas tanto. Porque tienes tiempo. No tengo más tiempo que ustedes, Dayana. Solo tengo una vida diferente, y durante 40 años he puesto esa vida al servicio de la suya. Pero así son las familias, mamá. Cada uno ayuda como puede. ¿Y tú cómo me ayudas a mí? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotras como una bomba que ninguna de las dos sabía cómo desactivar. La pregunta siguió resonando en mi sala después de que Dayana se fuera sin responder. Durante 3 días no contesté el teléfono, no abrí la puerta cuando tocaron, no salí de casa excepto para lo estrictamente necesario. Necesitaba silencio para pensar, para entender qué había sido mi vida durante las últimas 4 décadas y qué quería que fuera el tiempo que me quedaba. El lunes por la mañana tomé una decisión que habría parecido imposible una semana antes. Fui al banco y retiré $500 en efectivo. Luego fui a la agencia de viajes del centro, esa que había pasado miles de veces imaginando destinos que nunca me permitiría conocer. Quiero ir a la costa, le dije a la señorita que me atendió. Sola. Por una semana. Había un paquete a Cartagena que incluía hotel y transporte por $450. Lo pagué sin dudarlo, sintiendo una mezcla de terror y liberación que no había experimentado jamás. El viaje saldría el viernes. Cuando llegué a casa, encontré 14 llamadas perdidas de Dayana y un mensaje de texto de Augusto que decía: Abuela, mamá está muy preocupada. ¿Estás bien? No respondí inmediatamente. En vez de eso, me senté en mi cocina y escribí una lista de todas las cosas que hacía regularmente para la familia. Cocinar los domingos, cuidar a Elsa cuando Dayana trabajaba,
prestar dinero para emergencias, comprar regalos de cumpleaños, lavar la ropa cuando se les dañaba la máquina, cuidar a Augusto cuando se enfermaba, resolver sus problemas legales, mediar en sus peleas familiares. La lista ocupó 2 páginas completas. 2 páginas de tareas que yo realizaba como si fueran mi responsabilidad natural, como si hubiera nacido para ser la empleada no remunerada de mi propia familia. Esa tarde llamé a Dayana y le dije que iba a viajar por una semana. ¿Viajar? ¿A dónde? ¿Con quién? A la costa. Sola. Se quedó callada por un momento, como si hubiera escuchado mal. Mamá, no puedes irte ahora. Elsa te necesita, y yo tengo una entrevista de trabajo importante el viernes. Elsa puede contratar una enfermera. Con los $3,000 que no gasté en la silla de ruedas, puede pagar una semana de cuidados profesionales. Pero es más caro contratar a una extraña. Exactamente. Yo he sido la opción más barata durante 40 años. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. No quería escuchar más súplicas, más guilt trips, más intentos de convencerme de que mi vida no me pertenecía. Los días siguientes fueron extraños. Sin la rutina de preocuparme por las necesidades de otros, descubrí que tenía tiempo. Tiempo real, no esos minutos robados entre una tarea familiar y otra. Tiempo para leer el periódico completo, para tomar café sin prisa, para caminar por el barrio observando detalles que nunca había notado. Fue durante una de esas caminatas que me encontré con doña Cristina, mi vecina, que se veía sorprendida de verme tan relajada. Severina, te ves diferente. ¿Todo bien con la familia? Le conté sobre el viaje, y su reacción me sorprendió. ¡Qué maravilla! Yo siempre quise conocer la costa, pero mi marido decía que era un gasto innecesario. Ahora que se murió, ya estoy muy vieja para aventuras. Doña Cristina, usted tiene 70 años. Yo tengo 68, y si no voy ahora, ¿cuándo? Nos quedamos hablando en la banca del parque hasta que oscureció. Me contó que ella también había pasado su vida cuidando a otros. Primero a sus padres enfermos, luego a su esposo diabético, después a sus hijos cuando se divorciaron, finalmente a sus nietos. Como yo, había puesto su vida en pausa esperando el momento correcto para vivirla, y ese momento nunca había llegado. La diferencia entre usted y yo, me dijo antes de despedirnos, es que usted todavía tiene tiempo de cambiar las cosas. El miércoles, Héctor apareció en mi puerta. Era la primera vez en años que venía solo, sin Dayana empujándolo o sin alguna crisis que resolver. Severina, necesitamos hablar. Lo dejé entrar, pero no le ofrecí café como siempre hacía. Me senté frente a él y esperé. Dayana está muy alterada por este viaje tuyo. Dice que no eres tú, que algo te pasa. ¿Y tú qué opinas, Héctor? Se removió incómodo en su silla. Héctor nunca había tenido que dar su opinión sobre mí como persona, solo como la suegra útil que resolvía problemas. Pienso que, bueno, que siempre has estado ahí para nosotros. Es raro que de repente... ¿De repente qué? De repente actúes como si no te importáramos. Ahí estaba otra vez, la manipulación emocional que conocía tan bien. Si yo no estaba disponible las 24 horas, significaba que no los quería. Héctor, ¿tú me has preguntado alguna vez qué quiero yo? ¿Cuáles son mis sueños, mis planes, mis necesidades? Se quedó callado. En 15 años de conocerme, ¿alguna vez me has preguntado cómo estoy yo, no como madre de tu esposa o abuela de tu hijo, sino como Severina? Bueno, yo siempre pensé que estabas bien. Siempre te veías bien. Claro que me veía bien. Porque mi trabajo era verme bien para ustedes. Mi trabajo era estar disponible, ser fuerte, no tener problemas propios que los molestaran. Héctor se fue 20 minutos después, visiblemente incómodo. Antes de irse, me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes qué, Severina? Tal vez tengas razón. Tal vez nunca hemos pensado en ti como una persona separada de nosotros. Era la primera conversación honesta que habíamos tenido en 15 años. El jueves empaqué mi pequeña maleta con una emoción que no había sentido desde que era joven. Había comprado un traje de baño nuevo, unas sandalias cómodas, un sombrero para el sol. Cosas simples, pero que representaban una versión de mí misma que había enterrado bajo décadas de sacrificio. Mientras doblaba el vestido vino que me había comprado,
Recordé la última vez que había viajado sola. Tenía 25 años y acababa de conseguir mi primer trabajo en la fábrica. Había ahorrado para ir a visitar a una prima en Medellín, y fueron los 3 días más libres de mi vida adulta. Después llegó el matrimonio, el embarazo, la responsabilidad constante. Y nunca más volví a hacer algo solo para mí, solo porque me diera felicidad. La noche antes del viaje, Augusto tocó a mi puerta. Venía solo, sin el respaldo de su madre, y se veía más joven y vulnerable de lo que había parecido en años. Abuela, ¿de verdad te vas mañana? Sí, Augusto. ¿Es por lo que pasó el domingo? Por lo de la silla. Lo invité a sentarse y le serví un vaso de agua. Por primera vez en años, lo miré realmente, no como el nieto que necesitaba algo de mí, sino como el joven hombre que se había convertido sin que yo me diera cuenta. No es solo por lo del domingo, aunque ese día me di cuenta de muchas cosas. ¿Qué cosas? Que durante 40 años he estado tan ocupada cuidando de ustedes que me olvidé de cuidar de mí. Y que ustedes se acostumbraron tanto a que yo estuviera siempre disponible, que nunca aprendieron a valorar ese cuidado. Augusto bajó la cabeza. Yo sí te valoro, abuela. Augusto, ¿sabes cuál es mi color favorito? Me miró confundido. ¿Qué? Mi color favorito. ¿Sabes cuál es? Rojo. ¿Sabes qué música me gusta? ¿Qué comida prefiero cuando no estoy cocinando para otros? ¿Qué hago en las tardes cuando no estoy resolviendo problemas familiares? Con cada pregunta, su expresión se volvía más incómoda. No lo sabes, ¿verdad? Y no es tu culpa, Augusto. Es mía, por nunca haberte enseñado que yo también soy una persona con gustos, preferencias y sueños propios. Se quedó conmigo hasta tarde esa noche, y por primera vez en años hablamos de cosas que no tenían nada que ver con lo que yo podía hacer por él. Me contó de una chica que le gustaba, pero a la que no se atrevía a invitar a salir. Me habló de un trabajo que había visto anunciado, pero que le daba miedo solicitar. Por primera vez, mi nieto me estaba tratando como a una persona de confianza, no como a un cajero automático emocional. Cuando se fue, ya pasaba de medianoche. En la puerta me abrazó con una intensidad que no había mostrado desde que era pequeño. Abuela, espero que te diviertas mucho en tu viaje. Gracias, mi amor. Y cuando regreses, me gustaría conocerte mejor. Como persona, no solo como la abuela que siempre está ahí. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. El viaje a Cartagena fue una revelación. Por primera vez en décadas desperté sin tener una lista mental de cosas que hacer por otros. Desayunaba frente al mar sin prisa, caminaba por las calles coloniales sin tener que regresar a casa para preparar almuerzo a nadie, me acostaba cuando tenía sueño, no cuando había terminado todas las tareas del día. En el hotel conocí a otras mujeres de mi edad que también viajaban solas. Doña Lucía, una colombiana de Bogotá que había enviudado hacía 2 años y estaba aprendiendo a vivir para sí misma. Doña Celia, una mexicana que había esperado hasta los 70 para hacer el viaje que soñó toda su vida. Todas teníamos historias similares. Décadas de cuidar a otros hasta olvidarnos de nosotras mismas. Durante esos 5 días no contesté ni una sola llamada de mi familia. Había dejado el teléfono en modo silencioso y solo lo revisaba una vez por las noches. Los mensajes se acumulaban, Dayana preocupada, Héctor preguntando cuándo regresaba, Augusto mandando fotos de la comida que había intentado cocinar. Pero había algo más en esos mensajes que me llamó la atención. Por primera vez en años, no había emergencias. Nadie se estaba muriendo, nadie tenía crisis financieras desesperantes, nadie necesitaba que yo corriera a resolver algo urgente. Todo lo que habían estado presentando como emergencias que solo yo podía manejar, resultaron ser inconvenientes que pudieron resolver solos cuando no tuvieron más opción. El último día del viaje, mientras tomaba café en la terraza del hotel viendo el atardecer sobre el mar Caribe, tomé una decisión que sabía cambiaría el resto de mi vida. No iba a regresar a ser la misma Severina que se había ido 5 días atrás. Cuando volví a casa el martes por la tarde, encontré mi jardín descuidado y 3 bolsas de basura en la puerta. Al parecer, Dayana había decidido que como yo no estaba disponible para llevar la basura de ellos al contenedor como siempre hacía, la depositaría en mi casa. No moví las bolsas del lugar. Las dejé exactamente donde estaban y entré a mi casa.
Una hora después llegó Dayana con cara de preocupación fingida y brazos abiertos. Mamá, ya regresaste. Estábamos tan preocupados. ¿Así? ¿Por qué? Porque desapareciste sin más, porque no contestabas el teléfono. No desaparecí, Dayana. Te avisé que iba a viajar. Y no contesté el teléfono porque estaba de vacaciones. Me miró como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. El concepto de que yo pudiera tener vacaciones reales, tiempo que no estuviera disponible para ellos, parecía incomprensible para ella. Bueno, ya estás aquí. Elsa necesita que la ayudes mañana temprano. Héctor consiguió trabajo y yo no puedo faltar otra vez. No puedo mañana. ¿Cómo que no puedes? ¿Qué tienes que hacer? Descansar del viaje. Lavar mi ropa. Reorganizar mi casa. Vivir mi vida. Dayana se sentó en mi sofá con esa expresión que ponía cuando decidía que era momento de ser directa. Mamá, no sé qué te pasó en ese viaje, pero desde lo de la silla de ruedas estás actuando muy raro. Como si fueras otra persona. Tal vez por primera vez en 40 años estoy actuando como yo misma. Esta no eres tú, mamá. Tú siempre has sido generosa, siempre has puesto a la familia primero. Y mira dónde me llevó eso, Dayana. A que me humillaran delante de toda la familia y nadie dijera ni una palabra para defenderme. Ya te dije que eso fue una exageración de Elsa. Ella estaba adolorida por la operación. ¿Y ustedes qué excusa tenían para reírse? Se quedó callada unos segundos, buscando una respuesta que no llegó. Mamá, todos cometemos errores. Pero eso no significa que tengas que castigar a toda la familia desapareciendo y negándote a ayudar. Ahí estaba otra vez, la inversión de la realidad que conocía tan bien. Yo era la mala por ponerle límites al abuso, no ellos por abusar. No estoy castigando a nadie, Dayana. Estoy aprendiendo a vivir mi vida. ¿Y qué pasa con nosotros? Con nuestras necesidades. ¿Y qué pasa con las mías? Esa noche, después de que Dayana se fuera visiblemente frustrada, saqué una libreta nueva y comencé a escribir reglas para mi nueva vida. Reglas que nunca antes había necesitado porque nunca antes me había respetado lo suficiente como para ponerme límites. Regla número 1. No más préstamos de dinero sin fecha de devolución y sin intereses. Si alguien necesitaba ayuda financiera, podía ir al banco como cualquier persona adulta. Regla número 2. No más disponibilidad las 24 horas. Yo también tenía derecho a descanso, a tiempo libre, a días en los que no quería hablar con nadie. Regla número 3. No más trabajos gratuitos que otros podían hacer por sí mismos o contratar. Si necesitaban una empleada doméstica, una niñera o una enfermera, podían pagarle a una profesional. Regla número 4. No más regalos costosos que no eran valorados. Mi generosidad se había convertido en una obligación para mí y una expectativa para ellos. Regla número 5. No más decisiones familiares tomadas sin consultarme, pero esperando mi apoyo económico o logístico. Mientras escribía, me di cuenta de que estas reglas no eran venganza ni egoísmo. Eran límites básicos que cualquier persona adulta debería tener, límites que yo nunca me había permitido establecer porque confundía el amor con la disponibilidad ilimitada. Al día siguiente comencé a implementar mis nuevas reglas. Cuando Augusto llamó pidiendo dinero para el bus porque había gastado su sueldo y no podía ir al trabajo, le dije que podía caminar o pedirle prestado a un amigo. Cuando Héctor apareció con una bolsa de ropa para que se la lavara porque su máquina estaba dañada, le di la dirección de la lavandería más cercana. Cada no me costaba trabajo pronunciarlo, pero también me daba una sensación de poder que había olvidado que existía. El jueves por la tarde, mientras regaba mis plantas, noté que alguien había estado moviendo cosas en mi jardín. La maceta de geranios que siempre estaba junto a la ventana ahora estaba al lado de la puerta. El regador que guardaba en el cobertizo apareció junto a la manguera. Al principio pensé que tal vez yo misma había movido las cosas y no las recordaba. Pero al día siguiente, la silla de plástico que siempre estaba en el patio trasero apareció en el patio delantero, colocada de manera que quedara visible desde la calle. Era la misma silla donde me sentaba por las tardes a tomar café cuando no tenía que correr a casa de Dayana a resolver alguna crisis. La silla donde me sentaba a leer el periódico los domingos por la mañana, antes de que comenzara el ritual semanal de cocinar para toda la familia.
Esa silla representaba los pocos momentos de paz que me había permitido durante todos estos años. Y ahora estaba en un lugar donde no la había puesto yo. El sábado, cuando salí temprano a comprar pan, encontré un sobre blanco bajo mi puerta. Dentro había 3 billetes de $20 y una nota que decía: para la abuela que siempre está ahí cuando la necesitamos. Con cariño, la familia. $60. Después de 40 años de sacrificios, de miles de dólares gastados, de tiempo y energía invertidos, ellos pensaban que podían comprar mi regreso a la servidumbre con $60. Pero lo que más me perturbó no fue la cantidad ridícula, sino la forma en que el sobre había aparecido. Nadie había tocado mi puerta, nadie me había despertado para entregármelo. Alguien había estado en mi casa lo suficientemente cerca como para deslizarlo por debajo de la puerta sin que yo lo notara. Esa tarde, mientras preparaba café para mí sola como había aprendido a hacer durante el viaje, vi movimiento en mi jardín trasero a través de la ventana de la cocina. Era rápido, apenas una sombra, pero definitivamente había alguien ahí. Cuando salí a revisar, no encontré a nadie. Pero la manguera del jardín, que yo siempre dejaba enrollada junto a la pared, estaba desenrollada y extendida hacia el centro del patio, como si alguien hubiera estado regando mis plantas. Mis plantas que yo había regado esa misma mañana y que ahora estaban empapadas. Por primera vez desde que había regresado del viaje, sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima. Alguien estaba entrando a mi casa, moviendo mis cosas, dejando regalos, cuidando mi jardín. Alguien que no quería que yo lo viera, pero que quería que yo supiera que estaba ahí. Esa noche revisé todas las puertas y ventanas 2 veces antes de acostarme. Y por primera vez en años, no pude dormir profundamente. Los días siguientes, la sensación de estar siendo observada se intensificó. Cada mañana encontraba pequeñas cosas fuera de lugar: el periódico doblado de manera diferente a como lo dejaba el repartidor, las cortinas de la sala ligeramente corridas cuando yo las había dejado cerradas, la puerta del jardín trasero entreabierta aunque recordaba perfectamente haberla cerrado con seguro. El martes por la mañana, mientras tomaba café en mi cocina, vi claramente una figura moviéndose entre los arbustos del jardín de Doña Cristina. Cuando salí a investigar, no había nadie, pero las ramas estaban movidas como si alguien se hubiera escondido ahí recientemente. Decidí instalar una cámara de seguridad. Era un gasto de $120 que normalmente habría considerado innecesario, pero mi tranquilidad no tenía precio. El empleado de la tienda de electrónicos me explicó que era una cámara sencilla que se conectaba a mi teléfono y grababa cualquier movimiento en el patio delantero. ¿Problemas con ladrones, señora?, me preguntó mientras configuraba la aplicación. Algo así, le respondí, sin saber exactamente cómo explicar que tenía la sensación de estar siendo acechada por alguien que aparentemente se preocupaba por mi bienestar. La primera noche con la cámara no capturó nada inusual. Pero el jueves por la madrugada, mi teléfono vibró con una notificación: movimiento detectado. Eran las 3:40 de la mañana. Cuando revisé el video, vi una figura encapuchada acercándose a mi puerta principal. Se movía lentamente, con cuidado, como si conociera exactamente dónde pisar para no hacer ruido. La persona se quedó parada frente a mi puerta durante varios minutos, sin tocar, sin dejar nada, solo observando. El video era demasiado oscuro para identificar quién era, pero por el tamaño y la forma de moverse, parecía ser un hombre joven. Cuando finalmente se alejó, lo hizo caminando hacia la dirección donde vivía mi familia. Al día siguiente llamé a Augusto. ¿Dónde estuviste anoche alrededor de las 4 de la mañana? ¿Qué? Abuela, ¿por qué me preguntas eso? Solo responde. Pues durmiendo, obviamente. ¿Por qué? ¿Estás seguro? No saliste para nada. Abuela, ¿qué pasa? Te escuchas muy rara. Decidí no mencionar el video todavía. Si era él, no quería que supiera que lo había grabado. Si no era él, no quería preocuparlo innecesariamente. Pero esa tarde, cuando Augusto apareció en mi casa con una bolsa del supermercado, noté algo que me heló la sangre. Llevaba puestos los mismos tenis negros que había visto en el video de la madrugada anterior. Te traje algunas cosas, abuela, me dijo, sacando leche, pan, huevos y café. Pensé que tal vez necesitabas provisiones. ¿Cómo sabías que necesitaba estas cosas exactamente? No lo sabía. Solo pensé que serían útiles. Pero era demasiada coincidencia.
Esas eran exactamente las 4 cosas que se me habían acabado ese día y que había anotado en mi lista de compras. Una lista que había dejado en mi mesa de la cocina, visible desde la ventana si alguien se acercaba lo suficiente. Augusto, has estado viniendo a mi casa cuando yo no estoy. Se puso visiblemente nervioso. ¿Por qué iba a hacer eso? No lo sé. Tú dime. Abuela, creo que la soledad te está afectando. Tal vez deberías volver a visitarnos más seguido. Ahí estaba otra vez, la táctica familiar de hacerme cuestionar mi propia cordura cuando algo no les convenía. Esa noche revisé el video de la cámara otra vez, esta vez prestando más atención a los detalles. La figura no solo había estado observando mi puerta. En un momento dado, se había agachado y había parecido deslizar algo por debajo. Al día siguiente había encontrado otro sobre, esta vez con $100 y una nota que decía, para que no tengas que trabajar tanto. Con amor, alguien que te aprecia. Pero lo más perturbador era que la figura sabía exactamente dónde estaba ubicada la cámara. En ningún momento se puso en una posición donde su rostro fuera visible, como si hubiera estudiado el ángulo de grabación. El viernes decidí hacer una prueba. Dejé mi casa temprano por la mañana, pero me quedé escondida en el jardín de doña Cristina, que estaba de viaje visitando a su hermana. Si alguien estaba vigilando mis movimientos, esto me permitiría observar al observador. A las 10 de la mañana vi a Héctor caminando lentamente por mi calle. Se detuvo frente a mi casa, revisó las ventanas como para confirmar que no estaba, y luego se dirigió al jardín trasero. Estuvo ahí durante 20 minutos. Cuando finalmente se fue, esperé otros 10 minutos antes de salir de mi escondite. Al revisar mi jardín trasero, encontré que había regado todas mis plantas y había arreglado el pequeño cerco que se había aflojado la semana anterior. También había reorganizado mi cobertizo de herramientas, colocando todo de manera más ordenada de lo que yo lo tenía. Era como si estuviera tratando de cuidarme a la distancia, de mantener mi casa en perfecto estado sin que yo tuviera que preocuparme por nada. Pero lo estaba haciendo de manera furtiva, sin mi permiso, invadiendo mi privacidad y mi espacio personal. Esa tarde confronté directamente a Héctor cuando apareció en mi casa para visitarme. Sé que has estado viniendo cuando no estoy. Se puso pálido. ¿De qué hablas, Severina? Te vi esta mañana. Sé que fuiste tú quien regó mis plantas y arregló mi cerco. Se quedó callado durante un minuto completo, como si estuviera decidiendo entre negarlo o confesar. Solo quería ayudar, dijo finalmente. Ayudar entrando a mi propiedad sin mi permiso. No entré a tu casa, solo al jardín. ¿Y eso te parece normal? Vigilarme, seguir mis movimientos, dejarme dinero como si fuera una indigente. No es así, Severina. Estamos preocupados por ti. Desde que regresaste del viaje estás muy cambiada, muy independiente. Y eso es malo. No es malo, pero es preocupante. Siempre has sido parte de la familia, siempre has estado involucrada en nuestras vidas. Ahora es como si quisieras desaparecer. No quiero desaparecer. Quiero tener mi propia vida. Pero tu vida está con nosotros. Somos tu familia. Mi vida está conmigo, Héctor. La familia es importante, pero no puede ser lo único que exista en mi mundo. Se fue esa tarde con una expresión que no le había visto antes. No era enojo ni tristeza. Era miedo. Como si la posibilidad de que yo realmente me alejara de ellos fuera algo que nunca habían considerado seriamente. Esa noche, por primera vez desde que había instalado la cámara, no hubo movimiento nocturno en mi jardín. Pero a las 6 de la mañana, cuando salí a recoger el periódico, encontré toda mi basura esparcida por el patio delantero. No había sido el viento. Las bolsas estaban cortadas intencionalmente, como si alguien hubiera estado buscando algo específico entre mis desperdicios. Papeles de banco, recibos, facturas, todo estaba revuelto y desparramado como si alguien hubiera estado investigando mis finanzas y mis actividades. Mientras limpiaba el desastre, me di cuenta de que faltaba algo importante: los estados de cuenta de mi nueva cuenta bancaria, la que había abierto sin contarle a nadie. Alguien se había llevado esos papeles específicamente. Por primera vez desde que había comenzado esta extraña escalada, sentí miedo real. Ya no se trataba de vigilancia benévola ni de intentos torpes de manipulación emocional. Alguien estaba investigando mi vida financiera,
y eso significaba que había algo en juego que yo todavía no comprendía completamente. Esa mañana fui directamente al banco y pedí hablar con el gerente. Necesito cambiar toda la información de mi cuenta nueva. Números, contraseñas, todo. ¿Ha habido algún problema de seguridad, señora Díaz? Posiblemente. Y necesito que nadie, absolutamente nadie, tenga acceso a información sobre esta cuenta sin mi autorización física y mi identificación original. Mientras el gerente procesaba los cambios, me preguntó algo que me hizo reflexionar. ¿Tiene algún familiar o conocido que trabaje en el sector financiero? ¿Por qué me pregunta eso? Porque el tipo de información que usted quiere proteger sugiere que alguien con conocimiento del sistema bancario podría estar tratando de acceder a sus cuentas. Diana había trabajado como asistente en un banco durante 5 años antes de conseguir su trabajo actual. Conocía los procedimientos, sabía qué preguntas hacer, sabía cómo obtener información financiera de maneras que parecerían legítimas. Por primera vez me pregunté si todo esto, la vigilancia, los regalos, las visitas furtivas, no era una campaña para hacerme volver al redil familiar, sino algo mucho más calculado y específico. Algo que tenía que ver con dinero. Esa misma tarde decidí investigar por mi cuenta. Fui a casa de doña Marta, mi nueva amiga del parque, y le pedí que me ayudara con algo que no podía hacer sola. Necesito que alguien llame al banco donde trabajaba Diana y pregunte por información sobre mí, fingiendo ser yo. Doña Marta me miró con curiosidad, pero accedió. Desde su teléfono llamó al banco y, usando mi nombre completo, preguntó por el estado de mis cuentas. La respuesta fue reveladora. Señora Díaz, su hija estuvo aquí la semana pasada preguntando por sus movimientos financieros. Le dijimos que necesitaba autorización suya para acceder a esa información. Después de colgar, doña Marta y yo nos quedamos en silencio. Diana había estado investigando mis finanzas oficialmente, usando su conocimiento del sistema bancario para tratar de averiguar cuánto dinero tenía disponible. ¿Por qué haría eso?, me preguntó doña Marta. Esa es la pregunta que necesito responder. Esa noche saqué todos mis documentos importantes, escrituras, testamentos, pólizas de seguro, papeles del banco. Durante 40 años había mantenido todo organizado, pero nunca había revisado realmente qué significaba todo en conjunto. Lo que descubrí me dejó helada. Mi casa, que había heredado de mis padres, valía aproximadamente $80,000 según la última evaluación municipal. Mi póliza de seguro de vida tenía un beneficio de $50,000. Entre mis ahorros viejos y nuevos, tenía casi $15,000. Y tenía derecho a una pensión gubernamental completa que comenzaría cuando cumpliera 70 años, apenas 2 años más. En total, mi patrimonio era de aproximadamente $145,000. No era una fortuna, pero para una familia que constantemente tenía emergencias financieras, representaba una cantidad significativa. Pero lo más importante que encontré entre mis papeles fue mi testamento, firmado hace 10 años cuando Augusto era todavía un niño. En ese testamento, yo dejaba todo a Diana, asumiendo que ella sería la más capaz de manejar la herencia y cuidar de su hijo. Sin embargo, durante la última década, mi perspectiva sobre la capacidad de Diana para manejar dinero había cambiado drásticamente. Recordé todas las veces que me había pedido préstamos para emergencias que luego descubría eran gastos innecesarios. Recordé cómo había gastado los $1,200 que le presté para el divorcio en muebles nuevos para su apartamento. De repente, todas las piezas comenzaron a formar un patrón claro. La vigilancia, los intentos de mantenerme cerca, la investigación de mis finanzas, todo tenía sentido si ellos sabían que yo tenía un patrimonio considerable y querían asegurarse de que siguiera siendo la beneficiaria principal. Pero había algo más. Entre los papeles encontré una carta que había olvidado completamente. Era de un abogado, fechada 6 meses atrás, informándome que había sido nombrada beneficiaria de una pequeña herencia de mi tía Lucía, quien había muerto sin hijos. La herencia incluía una propiedad rural valorada en $30,000. Nunca había mencionado esta carta a la familia porque había llegado durante una de las crisis de Héctor y no quise crear expectativas sobre dinero que aún no tenía en mis manos. Pero alguien sabía de esta herencia. Alguien había estado revisando mi correspondencia. Al día siguiente fui directamente a la oficina del abogado mencionado en la carta. Señora Díaz, qué coincidencia. Su hija estuvo aquí hace 2 semanas preguntando por el estado de la herencia de su tía.
¿Qué le dijeron? Que necesitaba autorización suya para discutir cualquier detalle. Pero ella parecía muy bien informada sobre la propiedad. Sabía la ubicación exacta, el tamaño del terreno, incluso mencionó que había una casa construida. Diana no solo sabía de la herencia que yo había mantenido en secreto, sino que conocía detalles que ni siquiera yo sabía. Alguien había estado investigando mi vida financiera de manera muy profunda y sistemática. ¿Puedo procesar esta herencia lo más rápido posible?, le pregunté al abogado. Por supuesto. ¿Hay alguna razón especial para la urgencia? Digamos que he descubierto que mi privacidad financiera ha sido comprometida. El abogado me explicó que el proceso tomaría aproximadamente 3 semanas, pero que podía comenzar inmediatamente. También me sugirió actualizar mi testamento, dado que habían pasado 10 años desde el último. ¿Hay algún cambio que le gustaría hacer en sus beneficiarios? Esa pregunta me acompañó durante todo el camino de regreso a casa. Durante 40 años había asumido que dejar todo a Diana era lo correcto, lo natural. Pero ahora me daba cuenta de que había sido una decisión automática, no reflexiva. Realmente quería que una mujer que me investigaba financieramente a mis espaldas, que me humillaba públicamente y que me veía principalmente como una fuente de recursos, fuera la única beneficiaria de todo lo que había trabajado en mi vida. Esa noche, por primera vez, consideré seriamente la posibilidad de cambiar mi testamento. No por venganza, sino por justicia. Si iban a tratarme como si mi único valor fuera económico, tal vez era hora de que aprendieran el verdadero costo de esa actitud. Pero antes de tomar cualquier decisión definitiva, necesitaba saber exactamente qué tanto sabían y qué estaban planeando. Al día siguiente instalé una segunda cámara en mi jardín trasero. Si iban a seguir investigando mi vida, yo iba a investigar la suya también. Esa misma tarde recibí una llamada de Augusto. Abuela, mamá quiere hablar contigo. Dice que es importante. ¿Sobre qué? No me dijo, pero parece urgente. ¿Puedes venir esta noche? Por primera vez en semanas, decidí aceptar una invitación familiar. Pero esta vez iba preparada. Llevé mi teléfono configurado para grabar audio, y escondí copias de mis documentos más importantes en casa de doña Marta. Si querían jugar a las cartas ocultas, yo también podía hacerlo. Cuando llegué a casa de Diana esa noche, toda la familia estaba reunida. Ella, Héctor, Augusto, y para mi sorpresa, también estaba Elsa, la mujer que había rechazado cruelmente mi silla de ruedas. Mamá, comenzó Diana con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesitamos hablar de tu futuro. Tu futuro, repitió Diana, como si mi futuro fuera algo que se decidiera en comité familiar. Hemos estado hablando, y creemos que ya no es seguro para ti vivir sola. Me senté en el sofá que conocía tan bien, pero esta vez me sentí como una extraña en territorio hostil. Todos me miraban con expresiones que intentaban parecer preocupadas, pero que yo ahora podía leer como lo que realmente eran, calculadoras. ¿Por qué no sería seguro?, pregunté, activando discretamente la grabadora de mi teléfono. Mamá, has estado actuando muy raro últimamente, intervino Héctor. El viaje repentino, el aislamiento, esas ideas raras sobre independencia. Y no te olvides de la paranoia, agregó Elsa con una sonrisa que me provocó escalofríos. Augusto nos contó que instalaste cámaras porque crees que alguien te está vigilando. Miré a mi nieto, que no podía sostener mi mirada. Él les había contado sobre las cámaras, probablemente sin saber que estaba confirmando exactamente lo que ellos querían escuchar, que yo estaba perdiendo la cordura. Hemos hablado con un doctor, continuó Diana, sacando unos papeles de su cartera. El doctor Tarcisio Márquez. Es especialista en salud mental de adultos mayores. Hablaron con un doctor sobre mí sin consultarme. Era necesario, mamá. Le describimos tus síntomas: aislamiento social, gastos irresponsables, paranoia, cambios drásticos de personalidad. Gastos irresponsables. El viaje a Cartagena, mamá. Gastaste $400 en un capricho cuando podrías haber invertido ese dinero en tu salud o en tu futuro. Ahí estaba. Mi dinero, mi futuro, mis decisiones, todo visto a través del lente de lo que ellos consideraban apropiado para mí. ¿Y qué recomienda el doctor?, pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba esto. Que vivas con familia, dijo Diana triunfalmente. Que vendas tu casa y te mudes con nosotros. Así podemos cuidarte apropiadamente.
Y el dinero de la venta de la casa podría ir a una cuenta conjunta, agregó Héctor, para tus gastos médicos y cuidados futuros. Una cuenta conjunta que ustedes administrarían, por supuesto. Solo para protegerte, mamá, para asegurarnos de que no hagas más gastos impulsivos. Me quedé en silencio por un momento, procesando la audacia de lo que acababa de escuchar. No solo querían mi dinero y mi casa, sino que habían construido una narrativa médica para justificar quitarme el control sobre mi propia vida. ¿Y si no estoy de acuerdo? Mamá, la voz de Dayana tomó un tono más duro. Ya no tienes la capacidad de tomar estas decisiones por ti misma. Lo siento, pero es la realidad. De hecho, intervino Elsa, ya hemos empezado los trámites legales para obtener la custodia médica. Por tu propio bien. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante un momento, sentí que el mundo se desvanecía bajo mis pies. Pero luego, una calma extraña se apoderó de mí. Era la calma que viene cuando finalmente ves la verdad completa y terrible de una situación. Entiendo, dije finalmente. Puedo pensarlo. Por supuesto, respondió Dayana, claramente aliviada de que no hubiera gritado o protestado. Pero no tardes mucho. El doctor dice que cada día que pase sola es un día más de deterioro. Me levanté para irme, y Augusto se acercó. Abuela, esto es lo mejor para ti. Lo prometo. Lo miré a los ojos, a este joven hombre que había ayudado a construir la trampa que me quería entender, y sentí algo que nunca había sentido por ninguno de mis nietos: lástima. Lo sé, mi amor. Solo dame unos días. Cuando llegué a casa esa noche, inmediatamente llamé al abogado que manejaba la herencia de mi tía. Necesito acelerar todos los procesos. Y necesito cambiar mi testamento. Urgentemente. Ha pasado algo, señora Díaz. Digamos que he descubierto exactamente por qué mi familia estaba tan interesada en mi bienestar financiero. Al día siguiente, muy temprano, fui al banco donde había trabajado Dayana y pedí hablar con el gerente. Necesito reportar un intento de fraude financiero, le dije, colocando sobre su escritorio todas las grabaciones de mi teléfono y las copias de los documentos que habían estado buscando. El gerente escuchó las grabaciones con expresión cada vez más seria. Señora Díaz, esto constituye un intento de obtener control financiero bajo pretextos médicos falsos. Es un delito grave. ¿Qué puedo hacer? Podemos comenzar congelando cualquier cuenta donde ellos tengan acceso o información. Y recomiendo que reporte esto a las autoridades. Mientras el gerente procesaba las medidas de protección, yo me sentí más liviana de lo que me había sentido en décadas. Por primera vez en 40 años, estaba tomando medidas activas para protegerme a mí misma, no para proteger a otros. Esa tarde recibí una llamada de Dayana. Mamá, fuimos al banco para ayudarte a organizar la transferencia de tu cuenta, pero nos dijeron que habías congelado todo. ¿Qué significa eso? Significa que ya no confío en ustedes con mi dinero. ¿Qué? Pero si estamos tratando de ayudarte. Dayana, grabé toda la conversación de anoche. Se quedó callada. Tengo grabadas sus voces admitiendo que querían quitarme el control de mis finanzas, que habían hablado con un doctor sin mi consentimiento y que habían comenzado trámites legales a mis espaldas. Mamá, eso no. Y esta mañana reporté todo al banco y a las autoridades como intento de fraude financiero contra un adulto mayor. El silencio del otro lado del teléfono fue largo y pesado. No puedes hacer esto, dijo finalmente, con una voz que ya no pretendía sonar preocupada. Somos tu familia. Exactamente. Y esa era la única razón por la que no los había reportado antes. Colgué el teléfono y lo desconecté de la pared. Esa noche, por primera vez desde la humillación con la silla de ruedas, dormí profundamente. No porque los problemas hubieran terminado, sino porque finalmente había dejado de huir de ellos. Al día siguiente comenzarían las consecuencias reales de mis decisiones. Pero por primera vez en décadas, serían consecuencias que yo había elegido, no las que otros habían elegido por mí. Y en la mesa de mi cocina, esperando ser firmado al día siguiente, estaba mi nuevo testamento. Un testamento que reflejaba no 40 años de culpa y obligación familiar, sino 68 años de aprendizaje sobre el verdadero valor de las personas. Un testamento que iba a ser una sorpresa para todos los que pensaron que podían manipular mi generosidad eternamente. 3 meses después,
Mientras tomaba café en la terraza de mi nueva casa en la costa, recibí una llamada de mi abogado. Señora Díaz, el juicio ha terminado. Su familia ha sido declarada culpable de intento de fraude financiero contra un adulto mayor. Dayana recibió 2 años de libertad condicional y una multa de $5,000. Héctor fue sentenciado a servicio comunitario. Los trámites de custodia médica fueron desestimados completamente. Colgué el teléfono y seguí observando el mar. No sentí triunfo, ni venganza, ni siquiera alivio. Solo una paz profunda que no había experimentado en décadas. Con la herencia de mi tía Lucía, había comprado una pequeña casa de playa de 2 habitaciones. Nada lujoso, pero era mía. Completamente mía. Había vendido la casa familiar por $82,000, dinero que ahora estaba seguro en cuentas que solo yo controlaba. Mi nuevo testamento era simple y claro. La mitad de mi patrimonio iría a organizaciones que ayudaban a mujeres mayores víctimas de abuso financiero. La otra mitad se dividiría entre 3 personas. Doña Marta, quien me había enseñado que la amistad real no tiene precio, Doña Cristina, mi vecina, quien siempre me había tratado con respeto, y Augusto. Sí, Augusto. Porque después del juicio, él había sido el único que vino a buscarme. No para pedirme perdón por la familia, sino para pedirme perdón por él mismo. Abuela, nunca entendí lo que te estábamos haciendo hasta que te vi defenderte en el tribunal. Vi cuánto había sacrificado por nosotros, y como nosotros lo habíamos convertido en una obligación en lugar de valorarlo como un regalo. Ahora Augusto me visitaba una vez al mes. No para pedirme dinero o favores, sino para conversar. Para preguntarme cómo estaba yo, qué había leído, qué planes tenía. Para conocer a la abuela como persona, no como la proveedora automática de soluciones. Había conseguido trabajo en una empresa de turismo y estaba ahorrando para independizarse completamente. Por primera vez en su vida, entendía el valor del trabajo y la satisfacción de ganar su propio dinero. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, me había dicho durante su última visita. Que tardamos tantos años en conocerte realmente. Y que cuando finalmente empezamos a hacerlo, ya habíamos perdido tu confianza. Dayana no había vuelto a contactarme desde el día del veredicto. Según Augusto, ella seguía insistiendo en que yo los había traicionado, que había destruido a la familia por capricho. No había aprendido nada. Seguía viendo mi autodefensa como un ataque personal contra ella. Héctor, por el contrario, había enviado una carta 2 meses después del juicio. Una carta larga donde admitía que habían estado equivocados, que se habían aprovechado de mi generosidad y que entendía por qué había tenido que alejarme. No pedía perdón porque, como escribió, sé que no merezco perdón, solo quería que supieras que ahora entiendo. La silla de ruedas siguió siendo un símbolo poderoso en mi nueva vida, pero de manera diferente. La había donado a un centro de rehabilitación local, donde ayudaba a personas que realmente la necesitaban y la valoraban. El director del centro me había enviado fotos de una señora de 80 años usándola para volver a caminar después de una caída. Sus ojos brillaban de gratitud en cada fotografía. Esa era la diferencia entre dar por amor y dar por obligación. La señora de 80 años no conocía mi historia, no sabía cuánto había costado la silla, no me debía nada. Pero su gratitud era genuina porque el regalo había llegado sin condiciones, sin expectativas, sin la carga emocional de 40 años de dinámicas familiares tóxicas. En mi nueva vida había aprendido a ser selectiva con mi generosidad. Ayudaba a doña Marta cuando necesitaba compañía para ir al doctor. Le prestaba dinero a doña Cristina cuando su pensión se retrasaba, sabiendo que siempre me lo devolvía puntualmente. Contribuía mensualmente a un refugio para mujeres maltratadas. Pero todo lo hacía desde un lugar de fortaleza, no de necesidad de aceptación. Ya no daba para comprar amor, sino porque tenía amor genuino para dar. Los domingos, que durante 40 años habían sido días de servicio familiar obligatorio, ahora eran días de libertad absoluta. A veces iba a la playa a caminar. Otras veces visitaba museos o mercados locales. Había tomado clases de pintura y descubierto que tenía talento para los paisajes marinos. Mi color favorito, por cierto, era el violeta. Como los atardeceres sobre el océano que veía desde mi terraza cada noche. Augusto había sido el único que se molestó en preguntármelo después de que yo le dijera que no sabía nada real sobre mí. En las noches, cuando el silencio rodeaba mi casa, no sentía soledad. Sentía paz.
Era el silencio de alguien que finalmente había aprendido la diferencia entre estar sola y estar abandonada, entre ser independiente y ser egoísta, entre amor verdadero y manipulación emocional. A veces pensaba en esos 40 años de sacrificio,